Para hablar de este tema le damos la bienvenida a Brenda Estefan, analista internacional. Brenda, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y este hecho has escrito que pone en evidencia las tensiones entre las diversas fuerzas de Moscú, pero ¿cómo se llegó a este punto? Alejandra, muy buenas noches. La tensión entre el grupo militar Wagner y las fuerzas militares rusas no es nueva, no comenzó hoy, viene de meses atrás. Vimos las discusiones y las declaraciones de uno y otro bando culpándose de las derrotas de Rusia en Ucrania. El líder Eugene Prigozhin ha dicho varias veces que la derrota, entre comillas, de Rusia, la imposibilidad de avanzar a la velocidad y al nivel que hubiese querido en Ucrania, tiene que ver con la responsabilidad directa de los mandos militares y en particular del secretario de la Defensa, Shoigu. Y bueno, hoy esta tensión llega a su punto máximo cuando el líder del grupo paramilitar pide a sus correligionarios que se levanten en armas, llama a un levantamiento. Él dice que no se trata de un golpe de Estado, sino de una marcha por la justicia, porque muchos de sus efectivos, de miembros de sus tropas, han sido ejecutados por el mismo ejército ruso. Lo cierto es que hoy hay una guerra abierta entre el grupo paramilitar Wagner, el grupo ruso, que si bien el Kremlin no reconoce, está bajo su mando, sabemos que opera a favor de los intereses rusos, y por otro lado el ejército ruso. Esta división entre las dos brazos rusos que operan en Ucrania, pues desde luego debe tener muy preocupado a Vladimir Putin. Brenda, como si no fuera suficiente el conflicto ya entre Rusia en Ucrania, ahora un conflicto interno en Rusia, pues se habla y se dice, conocemos de este grupo Wagner que ha apoyado precisamente a Rusia en esta invasión contra Ucrania. ¿De qué manera? ¿Con armamento, elementos? ¿Es un grupo fuerte, es un grupo poderoso? Este grupo no se creó durante la guerra en Ucrania, existe de tiempo atrás. La mayor parte de sus operaciones eran en África, sobre todo contra intereses franceses, operaciones militares francesas, y de alguna manera era una forma velada del Kremlin de operar militarmente sin tener que dar cuenta de ello, sin tener que hacerse responsable por las violaciones o los crímenes de guerra. Y en ese sentido le había sido muy funcional a Vladimir Putin. Es decir, estaban haciendo el trabajo sucio en la guerra. Es correcto. Y viene de tiempo atrás, Alejandra, no es algo nuevo, pero en Ucrania se convirtió en un actor principal, sobre todo en los últimos meses, en algunas de las peleas más duras, como la de Bakhmut, en donde el grupo Wagner fue uno de los principales actores. Al líder, a Prigozhin, se le conoce como el cocinero de Putin, porque era un hombre muy cercano a Vladimir Putin, incluso era el banquetero del Kremlin durante años, y un gran empresario, digamos, un magnate ruso, que después se convirtió en líder de este grupo de mercenarios operando a favor del Kremlin. Pero las divisiones y los golpeteos internos llegaron a un punto tal que hoy han roto, y que desde luego eso hizo que el Kremlin reaccionara a través de la FSB, los servicios de inteligencia rusos, que han lanzado una investigación en contra de Prigozhin por llamar a la sublevación, y que están pidiendo a los integrantes de Wagner que detengan a su líder. Brenda, ¿crees que en esto está en juego la estabilidad de Rusia? Digo, en los últimos años hemos visto lo que ha sucedido, sobre todo con el conflicto en Ucrania, pero realmente un conflicto de este tipo ¿no podría controlarlo el Kremlin? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, en los últimos meses se han intensificado las críticas de algunos sectores políticos y militares rusos, pero no tanto contra Putin, sino contra el manejo de la guerra desde el Ministerio de la Defensa. Lo cierto es que el binomio represión-propaganda hace difícil que surja una revuelta importante desde la sociedad, pero esta escisión dentro de las fuerzas militares rusas, digamos, las paramilitares y las militares, pues desde luego es preocupante, me parece, para Putin. De acuerdo, Brenda, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros esta noche para analizar este tema, lo que está ocurriendo y las afectaciones que puede traer a estos grupos y sobre todo, pues,
cómo esto podría afectar a Moscú y, por supuesto, a Vladimir Putin. Muy buenas noches. Alejandra, buenas noches. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Brenda. Bueno, pues les invitamos a que estén pendientes de todas las plataformas de N+, Media. Estaremos compartiendo imágenes en vivo de lo que, pues, de cómo se va a estar desarrollando este tema. Decíamos, Rusia ahora en alerta máxima cuando se vive el día 484 de la invasión de Rusia a Ucrania. Ya el Servicio Federal de Seguridad ruso, nos lo decía Brenda, ya pues ha abierto un expediente contra este líder del grupo Wagner por llamamiento a la rebelión armada. Sin duda esto pues pone la situación mucho más complicada y tensa. Así es, las imágenes que vemos en este momento completamente en vivo, y ha trascendido de la intensificación en las medidas de seguridad precisamente en Moscú debido a esto, que las fuerzas del orden estarían reforzando la protección en instalaciones estratégicas y estatales y por supuesto también del transporte. Aquí en N+ Media estaremos informando.